Estoy ahora mismo debatiendo con los que están detrás, con Nahum, con Richard y con Dani, cuál sería el mejor saludo para empezar los vídeos. No se nos ha ocurrido nada, así que voy a empezar con el de siempre. Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos al podcast y al vídeo de la parroquia. Me alegro un montón de que estéis aquí. Por si no nos conocemos, yo soy Andrés y soy uno de los pastores y responsables de esta parroquia. Y estoy contento de que hayáis sacado este ratito. No sé dónde estáis, no sé si estáis en casa, en el comedor, si estáis en el coche, si estáis en el trabajo, paseando, en el baño o haciendo deporte. Pero me alegra mucho que hayáis sacado este ratito para estar con nosotros. No sé si os habéis dado cuenta, supongo que sí, pero por si acaso os lo digo, pero ya estamos en septiembre. Han pasado 10 meses desde que empezamos a escuchar por primera vez acerca del coronavirus, han pasado más o menos 6 meses desde que empezó la cuarentena, desde que pasamos por una cuarentena bastante estricta, por todas las fases anímicas, por los aplausos en el balcón, por los atiborrones de queso en casa, por las reuniones en Zoom y después por toda la fase de desescalada. Hemos trabajado, algunos habéis podido tomar vacaciones más o menos caprichosas y hemos vuelto al trabajo. Y volver al trabajo con el COVID no es fácil, pero reconozcamos que sin el COVID tampoco lo era. No nos sale de dentro de manera muy natural el volver al trabajo. Mi primer trabajo, no oficial, fue con 9-10 años. Tenía un amigo mayor que trabajaba en una compañía de instalación telefónica y él en su casa tenía un montón de cables de colores. Así que yo iba a su casa, él me regalaba esos cables de colores y yo con esos cables de colores hacía pulseras y vendía esas pulseras en el colegio, a lo que me dieran. 1 duro, 2 duros, 5 duros, iba subiendo el precio dependiendo de la inflación. Y el segundo trabajo que tuve fue un poquito más capitalista. Tenía un vecino que dibujaba muy bien, hacía dibujos de bola de dragón, Dragon Ball, en aquel entonces le llamábamos bola de drag, y él hacía un montón de dibujos para mí y yo vendía esos dibujos y a cambio a él no le daba nada. El dinero me lo quedaba yo. Esa era mi manera de funcionar en aquel entonces. Pero mi primer trabajo oficial fue como comercial de una compañía de teléfono. Era una época en la que había un monopolio en las compañías de teléfono, todo el mundo tenía Telefónica, no había más compañías, y esta compañía fue una de las primeras que apareció para hacer la competencia. Yo tenía 17 años, fue mi primer trabajo con contrato, y fue un amigo el que me dijo de ir a trabajar ahí. Lo que hacíamos era ir puerta por puerta, llamando e intentando convencer a la gente de que dejase su compañía de toda la vida para probar una compañía de teléfono nueva. Tengo buenos recuerdos por un lado, descubrí muchas cosas, me lo pasé muy bien en algunos momentos, pero mi experiencia con ese trabajo fue bastante dura. No era fácil hablar con tanta gente durante el día, tratar de convencerles e incluso sentir la presión de que tenías que mentirles para poder sacar algo de provecho y ganar algo de dinero porque era un trabajo que iba por comisión. El primer mes no me fue mal. El segundo mes me fue bastante bien, pero me dijo el jefe que no me podían pagar, que me iban a pagar en el tercer mes. En el tercer mes, un día, cuando iba al trabajo, llego, oigo mucho jaleo, mucho barullo y oigo gente gritando, gente llorando, entro a la oficina, gente en el suelo transpirando, llamando a la ambulancia porque había gente una persona que se había desmayado, faltaban muebles, faltaban los ordenadores y me entero de que el jefe se ha ido con todo el dinero de la empresa y se ha llevado incluso parte del mobiliario. Así que imaginaréis que con 17 años fue una experiencia un poco rara, como poco a nivel laboral. Desde aquel entonces tengo una relación de amor-odio con el trabajo y ha sido una experiencia agridulce y creo que no solamente es cosa mía, creo que es algo que compartimos todos nosotros. Hay semanas en las que en el trabajo nos sentimos súper productivos, sentimos que estamos haciendo lo que más nos gusta y hay otras semanas en las que no damos ni una, no acertamos y nos sentimos súper inútiles. Hay semanas en las que sentimos mucha pasión y hay otras en las que sentimos bastante pereza y nos cuesta mucho hacer las cosas. Hay otras semanas en las que tu jefe o tu jefa son los mejores y la relación que tienes con ellos es insuperable y hay otras semanas en las que sin ningún problema le podrías rayar el coche al salir de trabajar. Y esta tensión la tenemos constantemente. Por ejemplo,
cuando deseas el trabajo de la otra persona, cuando piensas que el trabajo que tiene la otra persona es mejor que el que tú tienes. Esto me pasa a mí con mi mujer. Mi mujer piensa que mi trabajo es el mejor del mundo porque tengo un horario un poquito más flexible y porque trabajo normalmente con amigos o con familia. Pero desde mi punto de vista, muchas veces envidio su trabajo porque su trabajo está muy marcado, muy definido. Ella va, trabaja, vuelve a casa y no se trae el trabajo en casa. Esta tensión y esta relación de amor-odio con el trabajo nos hace decir frases y expresiones como por fin es viernes, nos liberamos de toda la semana, o una que es un poquito más dolorosa, a la que recurrimos más, que es otra vez lunes. Nuestra relación con el trabajo tiene mucho que ver con la opinión que tenemos acerca de nuestro trabajo. Y dependiendo del tipo de relación que tenemos, podemos llegar a descubrir el tipo de opinión que tenemos. Nuestra relación con el trabajo responde a preguntas como ¿por qué hay que trabajar? ¿Quién dijo que había que trabajar? ¿Para qué hay que trabajar? ¿Para quién hay que trabajar? Y esto es algo que no solamente se aplica para los que trabajan, es algo que se aplica para los que están estudiando y para los que están buscando un futuro. Porque al final, estudiar es un trabajo en el que no cobras, pero es un trabajo al que le dedicas muchísimo tiempo invirtiendo en tu futuro. Tu opinión acerca del trabajo es muy importante, pero además, como creyentes, tenemos la responsabilidad no solo de saber qué opinamos nosotros, sino de saber qué opina Dios acerca del trabajo. Si no eres creyente, quizá no sientas esa responsabilidad interna, pero te animo a que lo valores, a que tomes en cuenta lo que Dios puede opinar del trabajo e incluso que dejes que esa verdad pueda calar dentro de ti y se convierta en algo más que una opinión. Creo que si Dios dijo algo acerca del trabajo, vale la pena que prestemos atención a lo que dijo. Es lo que vamos a estar haciendo durante gran parte de nuestra vida. Trabajamos como media 8 horas al día y estos son 40 horas a la semana. Hay un cálculo que dice que si trabajamos durante 45 años, 8 horas al día, eso suma 12 años seguidos de nuestra vida. Es lo que vamos a estar haciendo durante muchísimo tiempo. Así que si Dios dijo algo, ¿por qué no tenerlo en cuenta? El trabajo es importante para Dios y esto es probablemente lo primero que tenemos que saber. Y es algo que vemos desde las primeras páginas de la Biblia. En el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis ya nos encontramos que Dios empieza a trabajar, Dios empieza a crear. Y el autor de Génesis nos presenta a Dios como un Dios trabajador. Y esto es curioso porque es el ser más poderoso, con más autoridad y con más libertad y se pone a trabajar. Y es probablemente lo contrario a lo que haríamos tú y yo. Si nosotros tuviésemos toda la libertad y toda la autoridad y toda la soberanía para poder hacer lo que nos diese la gana, probablemente lo último que haríamos sería trabajar. Sin embargo, lo que Dios hizo desde ese primer momento es trabajar. Y no solamente descubrimos que Dios es trabajador, sino que nos hizo a su imagen y semejanza, y eso implica que, entre otras muchas cosas, nosotros también estamos llamados a trabajar. Esto lo vemos en el versículo 27 de ese primer capítulo de Génesis. Desde el 26 mejor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. En estos versículos vemos que estamos hechos a su imagen y semejanza, que debemos trabajar, que Dios ha hecho un jardín y que ese jardín es solo el comienzo, es una planta, es una semilla y nos pone para administrar, para cuidar y para dar crecimiento a esa creación que Dios ha comenzado. Y esto va en contra de la opinión popular, que normalmente creen que el trabajo es el fruto y la consecuencia
de que los seres humanos se rebelaron contra Dios. Pero en este pasaje vemos que no es así, sino que el trabajo forma parte de la idea de Dios desde el primer momento. El versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que había hecho era bueno. Por si hay dudas, cuando Dios acaba, revisa lo que ha hecho, todo, incluyendo el trabajo, es bueno. Intenta imaginar un mundo laboral, un ambiente laboral en el que todo el mundo tuviese esta misma interpretación del trabajo, esta cosmovisión, este punto de vista acerca del trabajo. Un ambiente laboral en el que la gente se respete, en el que valoren el trabajo los unos de los otros, en el que los jefes dan oportunidades, los empleados aprovechan esas oportunidades, donde la gente no se critica, donde no se fastidian los unos a los otros porque saben que todos están en el mismo barco, donde entienden que su trabajo no solamente es una manera de sobrevivir, sino una manera de participar en la creación con Dios. ¿Os imagináis ese tipo de ambiente? Porque yo no. O sea, a mí me cuesta muchísimo imaginar que el ambiente laboral puede llegar a ser así. Puede que la experiencia laboral que algunos hayáis tenido haya sido tan negativa que todas estas cosas que os estoy diciendo acerca de la cosmovisión de Dios acerca del trabajo os resbalen. Porque al final del día la información es importante, pero la experiencia pesa muchísimo más. Imagínate que yo te hablo de un amigo y que te tienes que fiar de él, que es un tío súper divertido, que es muy majo, que es una persona muy generosa, pero tu experiencia con él es todo lo contrario. Es una persona sosa, es una persona aburrida y es una persona tacaña. Por más que yo te diga lo contrario, si tu experiencia con esa persona es negativa, no vas a creer lo que te estoy diciendo. Y tiene sentido, porque lo que nosotros estamos viviendo hoy en día no es ese primer capítulo de Génesis, sino lo que pasó a partir del capítulo 3, de lo que se llama la caída del hombre. Es ese momento en el que el hombre y la mujer deciden independizarse de Dios y en vez de administrar lo que Dios les ha dado, convertirse en dueños de lo que Dios les ha dado. Y a partir de ese momento, todo cambia. Hay una conversación muy tensa entre Dios y los hombres en este relato. En el versículo 17 del capítulo 3, Dios dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. De repente la tierra ya no era ese lugar de armonía. No era ese lugar en el que el trabajo y la vida estaban reconciliados y formaban parte, estaban unidos y formaban parte de la felicidad e incluso de la vida de fe. Ya no había florecimiento, ya no había multiplicación, ya no había productividad. Ahora el trabajo tenía que ver con el dolor, con el esfuerzo, con el sudor y con la improductividad. Hay una frase o una expresión que define muy bien el momento que estamos viviendo ahora. No sé si alguna vez os habéis acercado a algún amigo y le habéis preguntado: «Hey, ¿qué tal estás?», pregunta típica de toda la vida. Y él os responde: bien, bien, trabajando mucho, pero bien. Y eso nos hace entender cuál es la opinión que tenemos del trabajo. El trabajo no forma parte de nuestra felicidad habitualmente. Es algo que está ahí, es algo que nos estorba un poco para llegar a alcanzar lo que nos gustaría. Algo que en el plan original formaba parte de la plenitud de la vida, ahora de repente se ha convertido en un enemigo, en un obstáculo para la felicidad. Y hoy en día solo trabajamos para sobrevivir, para tener, para comprar, a lo mejor algunos para ser generosos, pero pocas veces llegamos a ver el trabajo como un regalo de Dios y como una bendición en sí mismo. Esta es la teología de Luis Aguilé. Luis Aguilé fue un compositor argentino.
en los años 70, a mediados de los años 70, sacó una canción que se llamaba La vida pasa felizmente. Tengo que leer el título porque no recuerdo el título de la canción. Nadie llama a esta canción La vida pasa felizmente. Todo el mundo llama a esta canción Es una lata el trabajar, que es la primera frase de la canción. Y esta primera frase contiene un gran análisis acerca de cómo vemos nosotros el trabajo y cómo entendemos la relación que Dios tiene del trabajo. La primera frase dice, es una lata el trabajar, todos los días, espera si me acuerdo bien, todos los días te tienes que levantar. Y esta frase, digamos que cuenta un poquito lo que todos opinamos, la pereza de madrugar, el ya es lunes otra vez, el si pudiera no trabajaría, el por qué no me pensé en estudiar otra carrera, estaría trabajando en algo que me gusta. Pero la frase que más me llama la atención es la siguiente. Dice, aparte de esto, es decir, aparte del trabajo, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Esta canción revela lo que nuestra cultura entiende acerca del trabajo y acerca de Dios. Que por un lado está el trabajo, que es un mal con el que tenemos que convivir, y que por otro lado, gracias a Dios, a pesar del trabajo, podemos ser felices si hay amor. ¿Cómo podemos llegar a reconciliar el trabajo y la fe? ¿Cómo podemos recuperar esa armonía entre nuestro camino con Jesús y el trabajo? ¿Cómo podemos dejar atrás esta teología barata de Luis Aguilé? ¿Hay una historia diferente? ¿Hay otra manera de afrontar el trabajo? ¿O tenemos que conformarnos a la manera en la que la cultura interpreta el trabajo? Yo creo que hay una historia diferente. Sería injusto que nos quedásemos solamente con la parte de la creación. No sería muy sabio por nuestra parte, porque nos comportaríamos de una manera muy ilusa, iríamos a trabajar todos los días pensando que podemos alcanzar esa armonía total, esa felicidad y esa integración y esa reconciliación entre el trabajo y la fe y la felicidad, cuando en realidad no es así, porque vivimos en un mundo que está caído. Pero tampoco sería justo que fuésemos al trabajo con esa actitud de esto es irreparable, nada puede cambiar este sistema laboral, no voy a poder sentirme a gusto con mi jefe. Sería demoledor, además, vivir constantemente con esa mentalidad de improductividad, de todo son espinas, todo son cardos, todo es sudor, todo es esfuerzo. No tendría sentido tampoco. Hay una historia diferente, que es el siguiente paso, y es la historia de la reconciliación. En Colosenses leemos en el capítulo 1 algo precioso, versículo 16, dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En este pasaje el autor nos está hablando de que todo, incluyendo tu trabajo, ha sido creado por Dios y para Dios. Y el versículo 19 dice, porque agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Todas las cosas. La sanidad de nuestra relación con el trabajo pasa por esa entrega de Jesús, por esa vida, por esa muerte y por esa resurrección, para que todas las cosas se puedan reconciliar, todas las cosas se puedan volver a unir. Esto quiere decir que Jesús no vino solamente para llevarte al cielo, vino para traer su reino, vino a reconciliar todas las cosas que nosotros hemos dejado fuera del alcance de Dios porque pensábamos que no tenían nada que ver con Dios. Y esa lista es larga. Por ejemplo, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, nuestra reconciliación con los recursos de la tierra, con el arte, la belleza, la música, el sexo, la comunicación, el servicio y, por supuesto, para reconciliar el trabajo con Dios. Jesús también vino para reconciliar el trabajo con la fe. Y no solamente lo reconcilió, sino que nos dio a ti y a mí el ministerio de la reconciliación. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente podemos disfrutar de una historia diferente,
en la que el trabajo forme parte de nuestra plenitud, de nuestra vida de fe y de nuestra felicidad, sino que tenemos la responsabilidad de contar esa otra historia a los demás, de contar esa historia de reconciliación entre Dios y el trabajo. Pero ¿de qué va a servir contar otra historia si su experiencia es negativa? Antes os contaba que nuestra relación con el trabajo tiene que ver mucho con nuestra experiencia laboral. Es decir, si nuestra experiencia es mala, por más que escuchemos buena información acerca del trabajo, va a ser difícil que nosotros creamos en esa otra verdad. ¿Qué te hace pensar que tus amigos van a creer en una historia diferente si su experiencia laboral sigue siendo negativa? Y aquí es donde entramos nosotros, porque somos nosotros los encargados de cambiar la experiencia que ellos están teniendo con el trabajo. Quizá no puedes cambiar la información, no puedes hacerles cambiar de opinión, mejor dicho, pero sí puedes hacer que ellos se encuentren con una experiencia laboral totalmente distinta. Me gustaría ser muy práctico y aterrizar estas ideas y dar un plan y una propuesta para el siguiente paso, algo que creo que podemos empezar a practicar desde mañana mismo. Vivimos en un tiempo muy raro, no hace falta que os lo diga. El COVID-19 ha cambiado muchas cosas y una de las cosas que han cambiado son nuestras relaciones y los temas de los que hablamos. Y cada vez es más habitual encontrarnos la crítica, la queja y las protestas en nuestros trabajos. Y ahora parece que incluso hasta tenemos la excusa para hacerlo. En cualquier entorno en el que haya una posición de liderazgo o de autoridad, nos vamos a quejar de la decisión que está tomando la otra persona. Si hace A, nos preguntaremos por qué no hizo B. B era una gran idea, pero si hace B, por favor, ¿cómo se te ocurre hacer B? Si A era el plan más claro. Ya sabéis que en España todos somos políticos, entrenadores y jefes. Y acabar con ese ambiente no es fácil, pero creo que podemos hacerlo. Os propongo hacer lo siguiente, o mejor dicho, os propongo no hacerlo. Os leo un texto. Filipenses 2, del 14 al 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este texto empieza hablándonos de las murmuraciones y las contiendas, luego nos habla de por qué tenemos que hacerlo para ser irreprensibles y sencillos, nos dice dónde se hace eso, en medio de una generación perversa y maligna, pero aún así nos da la esperanza diciéndonos que podemos ser esos luminares en el mundo. Lo que nos está diciendo es que no murmurar es brillar y de que hay una historia que a veces se tiene que contar callando. En esta ocasión no se trata tanto de hacer algo, sino de no hacer algo. No participemos en esos corros de murmuración, no participemos en las contiendas, no hablemos mal de la gente gratuitamente, no protestemos por cualquier cosa, no pongamos mala cara ante cualquier decisión de un compañero o de un jefe, no busquemos aliados cuando queramos poner a parir a alguien. Mostremos una buena actitud. ¿Por qué no trabajar con una sonrisa? Sé que no es fácil, sé que hay días en los que es cuesta arriba y es muy difícil sacar una sonrisa, pero ¿cuánto pueden cambiar una sonrisa la experiencia que los demás tienen? Tratemos de ser profesionales y de dar todo lo que tenemos en nuestro trabajo y mostrar de esta manera que estamos agradecidos con lo que tenemos, que entendemos que el trabajo es un regalo y que Jesús ha sido quien ha reconciliado en nosotros el trabajo, la fe y la felicidad. Tenemos la oportunidad por delante de cambiar la experiencia laboral que nuestros compañeros y compañeras tienen con el trabajo, para así poder contar otra historia. Os dejo con un par de preguntas. ¿Qué otras cosas se te ocurren para cambiar la experiencia que tus compañeros tienen con el trabajo? ¿Y cómo sería tu entorno laboral si la historia de reconciliación empezase a calar en sus corazones? Me alegro de que hayamos podido compartir este tiempo juntos. Ojalá podamos vernos pronto, os echo de menos. De momento me conformo con Dani, con Richard y con Nahum, que están aquí. No sé si queréis saludar, chicos. No, pero saludar aquí en cámara, ¿os apetece o no os apetece? Esto va a salir luego en el vídeo, ¿eh? Aquí está Dani,
Que está Nahum, Richard se está quitando los cascos. Eso es. Os mandamos un saludo a todos y esperamos veros pronto. Os quiero, os echo de menos. Cuidaros mucho. Dios os bendiga.